Compañeras, compañeros, buenas tardes. Primero que nada, darles la bienvenida a este acto en homenaje a lo que fue la respuesta del pueblo al golpe de Estado que dieron los militares y los civiles en el 73, a esa huelga general que convocó la CNT en su momento, pero que también tuvo el apoyo de todo el pueblo y sin duda fue un factor fundamental para marcar el camino hacia la derrota de esa dictadura. Este acto se hace en el marco del lanzamiento de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, que del 16 al 18 de noviembre nucleará aquí en Montevideo a diversas organizaciones de la región. En este contexto donde tenemos un continente golpeado, es muy importante mostrarnos unidos en la lucha contra el imperialismo. Las organizaciones convocantes de la jornada son la CCA, la Federación Sindical Mundial, el ESNA, el PIT-CNT, la FEU, la CTC de Cuba, el Movimiento Sin Tierra de Brasil, la Marcha Mundial de Mujeres y muchas organizaciones más de la región. Para empezar, entonces, le damos la palabra a Eduardo Platero, fundador de la CNT. Buenas noches, compañeros. Muy alegre de estar entre ustedes, a pesar de que hace 44 años que hicimos la huelga, lo que significa que soy viejo. Pero sigo tirando y ustedes, hay algo que me llena de alegría, el hecho de que se siga recordando. Yo nací poco después de la caída la salida programada del golpe de Estado de Terra. Cuando empecé a ir a la escuela, en mi casa, que era una casa muy politizada, muy ballista, se hablaba del golpe de Estado de Terra. Y para mí era como si se hablara de las cavernas. Ni me acuerdo, ni idea tenía de que había transcurrido tan poco tiempo. Y ustedes ven que transcurren las fechas en que deberían recordarse ese golpe, 31 de marzo, la inmolación de Baltasar Brum, 26 de octubre, el asesinato de Julio César Grauer, y ni los partidos representados por ellos lo recuerdan. Es decir, fue algo al parecer intrascendente, y yo creo que cometimos un grave error en dejarlo pasar sin investigar los por qué, los cómo y los cuándo de esa dictadura, cuyos sobrevivientes integraron la dictadura de la cual estamos hablando. Hay un hilo conductor entre los que fueron personajes en la dictadura de Terra y quienes fueron decoradores de la dictadura instaurada el 27 de junio de 1973. Es decir, era la misma gente, políticos mediocres, con pocos votos y mucha ambición, empresarios, el papá de Pedro, grandes ruralistas, bancarios, empresas extranjeras. Los ingleses tuvieron mucho que ver con el sostén de Terra. Y no hicimos una valoración, cosa que después, con el tiempo, nos fuimos dando cuenta de que nada está muerto del todo y que si no terminás de pisarle la cabeza a la víbora sigue viva, compañeros. Entonces, no es mi intención hoy hacer un ensayo histórico sobre cómo comparar las dos dictaduras ni nada por el estilo. Lo que sí es que creo que es importante recordar eso, que hace 44 años y lo sentimos como una cosa de nuestro pasado. Aún quienes no habían nacido cuando hicimos la huelga general sienten que es parte de su pasado esa huelga general.
Y hay algunas preguntas a responder. La primera es ¿cuándo fue el golpe de Estado? Porque sí sabemos cuándo fue la huelga general, pero hay quienes dicen, no, el verdadero golpe de Estado fue el 9 de febrero. Y sacan a luz la magnífica denuncia que hizo Vasconcelos, pero se callan aquellos que enaltecen la figura de Vasconcelos y el 9 de febrero, se callan de que nadie de ellos se la jugó al lado de Vasconcelos el 9 de febrero. Hay más, nosotros encontramos raíces muy profundas de ese proceso que nos llevó a la dictadura durante todo el Pachecato. Incluso antes, empezaron con medidas de seguridad en junio siempre, porque eran cuando en junio vencían los presupuestos, las rendiciones de cuentas, los consejos de salario, y por lo tanto era cuando se agudizaba la cuestión social. Entonces, los gobiernos, ya desde los gobiernos blancos y siguió después con Pacheco, usaban las medidas de seguridad como un elemento de represión para debilitar al movimiento sindical, pensando que si le llevaban preso a las cabezas del movimiento sindical, eso de alguna manera paralizaba a los sindicatos. La vida demostró que no, que nos llevaban presos, pero la gente seguía. Pero las medidas de seguridad se fueron convirtiendo de a poco en un hecho permanente. Al principio se votaban por 30 días y antes de los 30 días de alguna manera se arreglaban, pero Pacheco las volvió permanentes. Incluso transgredió la Constitución cuando una noche de invierno los votos de la gente de Echegóyen contribuyeron a levantar las medidas de seguridad y durante algunas horas estuvieron levantadas hasta que Pacheco las reimplantó, cosa que ya excedía los límites constitucionales. Pero el Parlamento cedió, aceptó, no volvió a levantar las medidas de seguridad. Si seguimos en el tiempo, yo digo, hay una tremenda agachada de las fuerzas políticas el 14 de abril de 1972, cuando se votó el estado de guerra interno. Ley que no tiene antecedentes constitucionales. La Constitución no prevé que exista esa figura del estado de guerra interno, y menos prevé que los jueces militares pasaran a ser los instructores de las causas de aquellos que habían puesto presos los militares, es decir, yo te guiso y yo te como, yo te pongo preso y yo te juzgo. Había una Suprema Corte de Justicia todavía con sus plenos derechos como poder del Estado. No dijeron ni pío. Todavía estoy esperando que alguien de la Suprema Corte de Justicia asuma la responsabilidad de haber callado cuando tenía la obligación de haber defendido su autoridad como poder del Estado. Y está el 27 de junio. ¿Qué diferencia al 27 de junio de ese deslizamiento? Porque los procesos históricos nunca son un rayo del cielo sereno. Siempre son deslizamientos hasta que llegan a un punto de crispación y quiebra. Lo que lo diferencia no es el golpe, lo que lo diferencia es la huelga general. Entonces, de todas las fechas posibles, la que es distinta es aquella en que nosotros respondimos con lo que habíamos dicho que íbamos a hacer. Nosotros desde el 65 habíamos dicho, si hay un golpe de Estado, el movimiento sindical responderá con una huelga general. Después fuimos ajustando, pero en el 65 ya era previsible, porque el sistema político se caía.
era incapaz de gobernar, incapaz de ponerse de acuerdo, incapaz de salir de esa progresiva decadencia y esa agudización de la lucha de clases que, digamos, todo gobierno fondo monetarista provoca, en la medida que no responde a los intereses de las mayorías, sino que responde a los dictados del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿cómo fue que la CNT del 73, con 7 años, pudo arrastrar a mucho más de lo que estaba afiliado a los sindicatos cenetistas? Yo no tengo las cifras en este momento, pero creo que unos meses antes del golpe de Estado, creo que en marzo, hicimos un congreso, creo que era el segundo congreso de la CNT, que lo hicimos en Bancarios, y los sindicatos registraron 100 y pico de mil afiliados. Cuando se decreta la huelga general, más de 200.000 uruguayos la hacen, y otros tantos que no estaban en actividad, que no trabajaban, rodearon a los huelguistas. Es decir, no fue una huelga aislada y concentrada solo en los sindicalizados o solo en los trabajadores. Nos rodeó inmediatamente la gente. Las huelgas se sostienen cuando la gente las apoya. Si no, están condenadas a tener vida corta. Lo que te sostiene es la opinión pública, la gente, el apoyo. Y en ese momento en que también falló el sistema político, porque todos hemos visto el video de los discursos de la noche del 27, cuando habló Wilson Ferreira, Terra, Rodríguez Camuso, Vasconcelos, Enrique Rodríguez, a quien en general no lo pasan cuando pasan ese video, que habló no en nombre del Frente Amplio ni del Partido Comunista, sino que habló en nombre de los trabajadores y dijo que no íbamos a fallar. Pero esa fue una sesión sin número. Quien debía presidir la sesión del Senado era el héroe civil Zappelli, que lo único que hizo fue quedarse en la casa. Él era el vicepresidente de la República, por lo tanto, era el presidente del Senado. Pero no fue, se quedó al margen. Presidió el Lalo Pasaguirre, Eduardo Pasaguirre, el primer vicepresidente, y para posibilitar que los senadores concurrentes pudieran decir lo que dijeron, no tomó el número. No estaba en número el Senado. Había menos de 15 legisladores. Es decir, que la gran mayoría también se abstuvo. Muchos fueron a sacar papeles de los cajones, pero pocos entraron a decir su opinión en el Senado. También el sistema político queda debiendo esa. Se cayó la boca. Le cerraron el Parlamento y ni siquiera dijeron vamos a juntarnos enfrente a las copitas, a donde iban a tomar copa todos ellos y a hacer sus enjuagues todos ellos. Pero durante los 12 años que duró la dictadura, los legisladores uruguayos no intentaron siquiera reunirse en algún lado. Las copitas o el Expreso Posito, donde quisieran. Pero nunca había muchos dispuestos a jugársela. Es decir, los que pusimos la carne en el asador fuimos nosotros. Lo habíamos dicho y lo cumplimos. Lo otro, porque narrar la huelga, compañeros, es más para un poeta o un novelista que para un dirigente sindical, una
actor de esos momentos. Fue una epopeya. Fueron 200 y pico de mil personas haciendo la huelga y otro tanto alrededor de los lugares que habíamos ocupado. ¿Cómo narrar las experiencias vitales de toda esa gente? ¿Cómo sintetizar en alguien todo lo que pasó? Todas las discusiones que dimos antes sobre cómo se iba a hacer la huelga y por qué había que hacer la huelga. Y todas las discusiones que cada uno de los compañeros debe haber tenido en su casa, con su familia, con su mujer. Pero viejo, vas a perder el trabajo, esto, el otro. Y todo eso se sintetizó en que hicimos la huelga, ocupamos los lugares de trabajo y la gente entendió que ahí estaba la resistencia y allí apoyó. Eso, describir lo que fueron esos 15 días, es una tarea que o daría para escribir, no sé, 25.000 tomos, o decir eso. Las epopeyas no se pueden narrar. Las epopeyas son epopeyas, tienen personajes que salen del seno del pueblo, de repente se distinguen en alguna acción o algo, y que así como salen, desaparecen en el seno del pueblo otra vez, y pasan a ser otra vez seres comunes y corrientes. Entonces, narrarles todo eso, para mí es imposible y no creo que haya alguien capaz de hacerlo. Sí quiero contestar una pregunta que anduvo rondando y sigue rondando en las cabezas. ¿Por qué 15 días? ¿Por qué no 5 días? ¿Por qué no 25 días? ¿Por qué la empezamos un 27 y la levantamos a los 15 días? ¿Por qué una huelga para impedir algo que ya era un hecho consumado? El golpe de Estado se había dado. Y es aquello, yo me acuerdo de Milton Montemar, un dirigente de ANCAP que quise mucho, que decía el lobo, le decía, hablaba así: los paros sirven de 3 maneras. Primero, porque lo tenés que preparar. Segundo, porque la amenaza del paro es un freno a quienes quieren tomar alguna medida. Y tercero, porque lo hiciste. Y yo agregaré el cuarto, porque lo resumiste. Porque de nada sirve hacer las cosas si no se reflexiona acerca de ellas. Entonces, en primer lugar, la huelga había que hacerla porque habíamos dicho que la íbamos a hacer. Y sería, digamos, la consolidación y de la resignación de la gente, el que transcurriera con un saludo a la bandera, con un paricto o con una declaración. No. Si dijimos que te íbamos a hacer la huelga, te hacemos la huelga. Y tendrás que aguantarte la huelga y tendrás que luchar por el apoyo de la gente. Y la gente va a estar con el golpe o con nosotros. Y para eso sirvió la huelga, para definir a las grandes mayorías nacionales. La dictadura se instauró con la fuerza de los fusiles y con la complicidad del sector más aventurero, más bandidesco, más más fascista. ¿Para qué vamos a andarle dando vuelta a la cosa? Los más fascistas. Acá el fascismo, sobre todo, ganó las clases dominantes, a los señores, a los grandes propietarios rurales, los ganó como falangismo. Mussolini era muy inteligente, había hecho era un ejemplo, fue un ejemplo para Hitler, pero los verduleros acá en el Uruguay eran italianos. Tenía poca clase ser fascista por Mussolini. El nazismo excluía. Si no sos ario,
sos raza inferior, así que no te daba entrada. ¿Quién te llamaba y te incluía en la patria, la gran España, la hermandad de los pueblos? Era Franco. El fascismo en el Uruguay entró sobre todo por el lado del falangismo. Por eso el Uruguay lleva una división desde entonces entre quienes apoyamos a la República y quienes apoyaron al franquismo. Y el Uruguay fue uno de los primeros países en reconocer al gobierno de Burgos. La dictadura de Terra quitó el reconocimiento a la República Española y reconoció como gobierno al gobierno de Franco. Es decir, la línea de separación entre ellos y nosotros está desde hace muchos años. Entonces, compañeros, 15 días con ocupación. ¿Qué esperábamos? Esperábamos la reacción política. Esperábamos ya poco de la reacción militar, porque a lo largo del proceso los militares democráticos habían ido saltando de la gallera, iban saliendo y ya no quedaba nada. Pero la reacción política, que solo pudo concretarse el 9 de julio, que fue un hecho heroico y que también tiene tantos protagonistas que es como tener uno solo, el pueblo. ¿Cuántos de repente vecinos del barrio, compañeros de trabajo, hasta pocas horas antes de las 5 en punto de la tarde del 9 de julio, no habían hablado de eso? Y después se encontraron en la calle peleando contra las tanquetas, contra los camiones lanzaagua. Es decir, yo creo que debemos situar la huelga general en el marco de un profundo sentimiento democrático, en el marco de una profunda convicción del pueblo uruguayo de que para la derecha no se podía ir y que había que resistir todo ese deslizamiento cada vez mayor hacia las políticas que ahora le llamamos neoliberales, pero que siempre fueron las mismas, las políticas conservadoras. Entonces, compañeros, ¿era lo mismo levantar a los 5 días que levantar a los 15? ¿Hubiera habido en los compañeros que estaban haciendo las ocupaciones, hubieran tenido la misma convicción de que ese camino de lucha estaba clausurado y había que seguir por otro? No. Cuando la gente empezó a decir, che, esto se consolida, cuando estuvimos todos convencidos de que la huelga había sido una gran lucha, pero no había logrado los objetivos, ni lo íbamos a lograr prosiguiendo una huelga que se iba despedazando de a poco, fue en ese momento que la CNT decidió el levantamiento ordenado de la huelga, mantener la unidad y las ganas de luchar de la gente y buscar la lucha por otros caminos. Hubo, por supuesto, discrepancias. Está el famoso documento de las 3 Fs, la FUS, la bebida y... ¿Cómo es? Bueno, ahora me olvido de uno, porque soy viejo, me olvido de las cosas. El FUNSA. Ahí está. La FUS, inmediatamente, el dirigente que había impulsado ese documento se presentó a las autoridades diciendo que era democrático y que no quería saber de más nada. Y el resto de los trabajadores de la SULU siguieron firmes junto con la CNT. FUNSA, que nunca integró formalmente, siguió el mismo sistema de no integrar formalmente, pero estar en las discusiones y en la ejecución de las medidas. La bebida lo mismo, la bebida integrando. Es decir, fue una discusión
dentro de la CNT, no fuera de la CNT, como algunos que no han pedido las excusas que deberían pedir, salieron a mentir en Europa en los mismos años 70, de que la gente estaba derrotada, desconcertada, dispersa, que se sentían traicionados por la CNT y que no iban a luchar más, ignorando que mes y medio después le dimos la primera batalla a la dictadura. El 25 de agosto, mes y poco después de instaurada la dictadura, sabiendo el principio militar de que si golpeas tenés que seguir golpeando, presentan en Sala Verdi la nueva reglamentación sindical. Declaraba disueltos todos los sindicatos. Aquellos que iban a ser reconocidos tenían que pasar por juntar el 10% por lo menos de las firmas de los trabajadores a quienes se le entregaba un formulario en blanco que si querían lo llenaban, si querían lo entregaban y si querían lo tiraban. La esperanza que tenían era de que la gran mayoría los tirara, porque hay gente que come su propia porquería. Ellos creían realmente que éramos una especie de dictadura por encima de la voluntad de los trabajadores. Y tenían la esperanza también de que unas cabecitas traidoras amarillas que andaban por ahí en pleno repliegue, casi escondidos porque los habíamos derrotado en todos los sindicatos, hicieran pie y formaran una central nacionalista, como decían ellos, que no iba a tener más que funciones decorativas porque no servían para nada los sindicatos, pero nos dejaba una alternativa muy estrecha. No reafiliás, no existís. Reafiliás, existís. Y seguís peleando desde esa pequeña plataforma de legalidad que cometieron el error de conceder. Compañeros, el 27 de junio se adelantó un día el pago en la Intendencia de Montevideo y junto con el sobre de pago habían puesto los formularios. Cuando nosotros dijimos que llamábamos a reafiliar, la gente, la dictadura se asustó que mandó sacarlo, los formularios. Y nosotros imprimimos a mimeógrafo la copia de ese formulario y a las 2 de la tarde estábamos reafiliando nuestro sindicato con más del 10% de los compañeros que habían firmado. Puesto su dirección, su lugar de trabajo, su número de funcionario, todos los datos. Y en el correr de los meses que van de agosto, de fines de agosto, a diciembre, ya la ola de reafiliaciones era tan grande que Bordaberry, que dentro de esas cabezas cuadradas era el más inteligente, el más fascista, pero el más inteligente, ya habló de dejar sin efecto el asunto de la reglamentación y hasta abril del año siguiente siguieron intentando reafiliar hasta que se llevaron la terrible paliza de que no solo teníamos más afiliados en los sindicatos que los que habíamos registrado para el Congreso, sino que además había nacido un sindicato nuevo. Aparecieron un día, yo estaba en Adión, aparece de mañana Espino, un compañero de la madera, con 2 acompañantes. Me dice, mirá, Platero, estos muchachos son de la plantación de La Manchega, allá en Tacuarembó. Parece que la empresa les repartió el formulario. Y ellos lo llenaron y le pagaron el pasaje a 2 compañeros para que se lo vinieran a traer a la CNT. Es decir, todavía no sabía muy bien que no teníamos sede, que estábamos proscritos y que andábamos saltando como caballos de ajedrez. Pero entonces, en abril del 74,
la CNT adquirió un nuevo sindicato y los sindicatos cenetistas tuvieron más afiliados que los que teníamos antes. De allí para adelante, compañeros, son otros López. No los voy a aburrir con toda una historia de la cual sé un pedazo, porque en la medida que la lucha es clandestina, uno se entera de lo que se tiene que enterar y trata de no enterarse de aquello que no le corresponde. Pero fueron 12 años de lucha y fueron 12 años en que la CNT, aquí en el Uruguay y en el exterior, funcionaron coordinadamente y funcionaron en la dirección de la resistencia y la lucha de los trabajadores. El 1 de mayo del 73 no fue un regalo del destino, sino que fue la culminación de todas las luchas durante todos esos años. Ningún año se dejó de luchar, ningún año se dejó de reprimir, pero sabíamos que luchando nos sacaríamos la dictadura de encima y luchando nos sacamos la dictadura. Y sobre todo luchando unidos. Creo que si algún mensaje puede dar esta historia, que ya me parece que se está haciendo larga, es ese, compañeros, la unidad por encima de todas las cosas. Y tener claro que hay un límite en donde de un lado están ellos, los patrones, los financistas, el Fondo Monetario, la derecha, los rurales, todo eso, y del otro lado estamos nosotros. Y que nadie sino nosotros mismos podrá conseguir avanzar. Muchas gracias. Bueno, antes de seguir, aclararles que la compañera Estela de Carlotto no pudo asistir hoy por problemas de salud. Estaba con fiebre y hasta hoy a la mañana estuvo esperando poder sentirse un poco mejor para venir de todas maneras, pero bueno, quedó a disposición, así que en un futuro cercano probablemente sí podamos contar con la visita de ella. Para continuar, le damos la palabra al secretario general del PIT-CNT, Marcelo Audala. Bueno, muchas gracias. Un abrazo muy grande para todas las compañeras, para los compañeros. Nosotros hoy estamos desarrollando una actividad de doble carácter y me tocaba hoy a mí, según me sugerían los compañeros, la función de, después de escuchar a Eduardo, que ha sido tan rico, tan claro, ubicar la perspectiva de lo que hoy estamos homenajeando y conmemorando, el 44 aniversario de la heroica huelga general de los trabajadores en defensa de la democracia, con una perspectiva de futuro y de acción futura, que es el lanzamiento de la Jornada Continental en defensa de la democracia y contra el neoliberalismo. Realmente para nosotros es una cuestión de principios intentar que las generaciones que están actuando en el día de hoy, en la lucha sindical, en la lucha política, con un afán transformador, puedan abrevar de esas tradiciones que son las que nos han llevado hasta aquí. Yo creo que no es casualidad, no sobran las experiencias en el mundo de que ante un golpe de Estado de derecha siempre se discute en torno a los nombres y los compañeros y las compañeras complementan el concepto de dictadura militar y lo hacen bien diciendo sí, pero además fue cívico-militar porque habían varios civiles que estuvieron involucrados igual que la alta cúpula militar en organizar el terrorismo de Estado. Y es verdad. Y nosotros le agregamos que además tuvo un contenido de clase. Esa dictadura, que fue dictadura fascista por organizar la forma descarada, terrorista de Estado del capital financiero
transnacional. Y para nosotros es una cuestión bien importante de qué manera se conmemora, se vive, se siente, se internaliza el papel que tuvo en la historia esa huelga general. Yo decía, no existen demasiados antecedentes en el planeta de una respuesta tan formidable. Golpe de Estado, 27 de junio del 73, a primeras horas de la madrugada, ya lo explicaba bien Eduardo, cientos de miles de trabajadores se disponían a ir a su lugar de trabajo, pero no a trabajar, a iniciar la huelga general y a ocupar la totalidad de los lugares de trabajo en que se desplegó esta lucha. Y no solo el movimiento sindical, que se fortaleció en esa instancia, sino que además, con la simpatía, con la participación en la lucha de toda la Universidad de la República, del mundo universitario. La FEU, por ejemplo, hizo exactamente lo mismo en todos los ámbitos de la Casa Superior de Estudios de nuestro país, la Universidad de la República, contando además con el cariño y la solidaridad de vastísimos sectores del teatro, del arte, de la cultura. Entonces, además de recordar la epopeya, está bien reflexionar cómo se desenvolvieron las condiciones históricas para que un evento de esta naturaleza haya sido posible en un país como el nuestro, con su estructura demográfica, hasta con el tamaño de sus empresas y de sus lugares de trabajo. Bueno, ahí yo creo que se expresa, por un lado, en la huelga general, un larguísimo proceso de acumulación de fuerzas. Se expresa en este evento de magnitud histórica una visión de que lo global y lo internacional está en nuestras batallas cotidianas. Fíjense ustedes, si me equivoco, Eduardo me va a corregir inmediatamente. Pero es probable que la decisión de la huelga general haya sido inclusive anterior a la cristalización de nuestra unidad en la CNT, porque fue una resolución del movimiento sindical en lucha y uniéndose ante un fenómeno de carácter latinoamericano, el golpe de Estado en Brasil del año 1964. Yo subrayo esa cuestión, lo internacional que se expresa en cada una de nuestras acciones concretas, porque este es un movimiento sindical notoriamente internacionalista, tradición que nos debe enorgullecer y tradición que además debemos luchar para que no se opaque. Hay muchas tendencias en la realidad de encerrarnos en nuestras respectivas realidades de cuatro paredes en nuestros países, o más aún, en la microfísica del lugar de trabajo y ese particularismo de esa estética de lo inmediato y que es todo ya y que bueno es todo ahora y que el asunto es el escarbadientito mío y tal o cual, cuando en definitiva somos parte de un movimiento que si tiene una perspectiva de futuro, si es global, si es mundial, tan mundial como el capital, pero al revés. Y está claro que esto ha sido parte de todo un larguísimo proceso de acumulación. Yo creo que concurren en esas condiciones muchísimos fenómenos. La lucha de conjunto de los trabajadores para generar espacios de negociación colectiva. Cómo se había resuelto la polémica en las filas del movimiento obrero sobre si estaban bien o mal los consejos de salario. Ojo, 1943, una ley democrática, pero que también tenía sus riesgos, en donde compañeros honestos, legítimos, levantaban la tesis
¿Conviene ir ahí? ¿No será que el movimiento sindical pierde su independencia porque es cooptado por las estructuras del Estado capitalista desde el punto de vista de perder su independencia de clase? Y otros que decían, no, participemos porque no vamos a negociar en forma burocrática, administrativa, vamos a ir movilizados con el gremio, etcétera, que fue lo que en la vida, más allá de la discusión manuscrita, se procesó en Uruguay, pero generó una situación en la cual distintas ramas de actividad más pulverizadas se fueron consolidando en grandes sindicatos por rama de actividad, unidos en el fragor del combate, de la lucha, de salir a la calle, de enormes huelgas. Obviamente que siempre estuvo presente el costado represivo de la política de las clases dominantes, porque medidas prontas de seguridad hubo en la década del 50, la solidaridad con los gremios solidarios, los caminos, digamos, de ir arquitectando una unidad complejísima. La visión elevada, en la cual yo particularmente rindo homenaje a la alta cultura política y social del movimiento obrero uruguayo, en tanto nosotros actuamos hoy montados en los hombros de gigantes que armaron las herramientas que nos han permitido avanzar y que nos han traído hasta aquí. Desde esta perspectiva, una teoría de la unidad sin exclusiones, sumamente elaborada, a partir de un análisis de las bases materiales de la sociedad uruguaya, sus antagonismos, sus contradicciones. ¿O es casual que el programa de la CNT no sea un programa elaborado solamente en función del punto de vista inmediato de los trabajadores? El programa de nuestra organización se despliega en otro acontecimiento simultáneo y previo a la cristalización completa de la unidad en el 66, que fue el Congreso del Pueblo, en donde los trabajadores interactuaron con capas medias, con el mundo universitario, con sectores laboriosos de la ciudad y el campo para encontrar un camino emancipador. ¿Y pesa o no pesa en la densidad histórica de que haya sido posible tamaña decisión del proletariado, como es la huelga general por tiempo indeterminado? Y en el propio transcurso se iba a ver si era una huelga solo en resistencia o indamais. Podía haber sido más. Claro, no estaban las condiciones, pero quienes organizaron la huelga eventualmente tenían previstas otras formas de lucha para tirar abajo a la dictadura sin ese largo proceso de desarrollo de la herramienta, de la conciencia, de la solidaridad. ¿Concurren o no a generar estas condiciones? Una decisión que muy probable que pueda verse por parte de algunos compañeros y compañeras como estrictamente organizativa o administrativa de la vieja UGT, que luego se disolvió para que pudiéramos conformar entre todos la CNT. Y era que se sustituye el delegado de empresa. ¿Por qué? Porque ya no alcanzaba con un delegado o dos, sino que había que armar comités de base colectivos, direcciones colectivas en los lugares de trabajo. ¿Eso no un factor de esto? El esfuerzo consciente por construir una dirección que no se elige solamente, sino que se construye pegada a las realidades de los trabajadores y a los lugares de trabajo. ¿Eso no parte de este proceso una visión de el carácter continental de las transformaciones que nosotros tenemos en juego en nuestra América Latina? El impacto enorme que tuvo la gloriosa Revolución Cubana en el despliegue, digamos, más amplio de formas de organización y la visión de que en algún momento esas nuevas energías movilizadas en América Latina a partir de la Revolución Cubana podían convertirse en la dialéctica de revolución contra revolución en contraofensiva del imperialismo contra los pueblos, como se inició en el cono sur de América Latina, en esa simultaneidad histórica de los golpes de Estado. Porque desde un punto de vista histórico fueron al mismo tiempo. 64 en Brasil, junio del 73 aquí en Uruguay, un poco más adelante, en septiembre del 73, se tira abajo el proceso y el gobierno democrático de Salvador Allende en Chile, y unos poquitos años más tarde, en el 76, en Argentina.
Es decir, desde un punto de vista histórico, casi que... Yo creo que hay mucha cosa en ese sentido. Y esa labor heroica del militante gris de todos los días, de ir a la oficina, al taller, a la obra de la construcción, de recorrer los andamiajes, digamos, de la administración central, de las empresas del Estado, de las fábricas industriales. Momento en que no había mensaje de texto ni WhatsApp para avisarle a los compañeros. Las asambleas en la fábrica, en los lugares, para prepararse para la hora de los hornos. A mí siempre me contaba un maestro viejo, Rosario Pietrarroya, por ejemplo, que en la UNRWA se hacían práctica de ver con una red de militantes a cuántas fábricas se podía llegar para avisar que inmediatamente tenían que ocupar el lugar de trabajo y la huelga general. Y llegaban de repente, hacían práctica de llegar a ver si podían llegar en una hora a 150 lugares de trabajo para que si venía a la mano, todo el mundo ocupando al unísono. Obviamente que las masas son creativas y siempre las cosas históricas tienen un grado de espontaneidad, no lo debemos subestimar, pero esa preparación, esa conciencia, ¿cuántas asambleas por abajo para que toda la clase haya estado en condiciones de ir a una huelga que no era por reivindicaciones, era una huelga política, por la democracia? No se desarrollaron las condiciones para que ésta se hubiera podido convertir en una huelga de carácter insurreccional. Probablemente en la relación de fuerzas en América Latina hubiera sido un baño de sangre aquí en el área metropolitana y en Montevideo. Y es verdad que la huelga general no logró tirar abajo a la dictadura. Ahora, el fascismo en Uruguay nació herido de sangre. Y esa huelga fecundó, lo que bien decía Eduardo, de 11 años sin un minuto de tregua a la dictadura. A través de la clandestinidad, el papel de nuestros compañeros presos, el exilio, que fue un exilio de cara al país y de cara a la lucha democrática. Y el volante, la llevada del mimeógrafo, la impresión clandestina, la asamblea chiquitita, los 1 de mayo, no hubo un solo 1 de mayo en el cual el movimiento obrero no hiciera algo, igual dejar unas flores rojas en una plaza o tirar un volante, cuando no parar fábricas. Tenemos muertos el 1 de mayo del 80 por organizar, que no tenía razón el fascismo en pasar el 1 de mayo para el 5. Tan ignorantes los fascistas, además, que cuando decidieron cambiar la fecha del 1 de mayo lo pusieron el día del natalicio de Carlos Marx. Si serían macizos estos fascistas nuestros criollos. Pero hubo lucha sin un minuto de tregua en esos 11 años. Sin la huelga general, esa que hirió de muerte a la dictadura, no hubiera sido posible el desarrollo posterior, ni estaríamos hoy aquí como estamos, manteniendo una central única, que es el círculo de acero, además de toda la unidad del pueblo, que además son los andamios, es el camino, digamos, ese camino de unidad sin exclusiones, por los cuales seguiremos avanzando para una vida mejor ahora y por las reivindicaciones inmediatas, por una cosa más pesada, que es un programa de desarrollo industrial, desarrollo productivo, social, por la vía de la democracia extrema, de la democracia hasta sus últimas consecuencias, tránsito crítico en el cual el movimiento obrero uruguayo no para hasta una sociedad sin explotados ni explotadores. Por eso está tan bueno hacer asamblea en los lugares de trabajo, hablar con la gurizada nueva, el relevo que se viene, quien va a tomar la dirección de todo el campo popular, digamos, para que sepa que venimos de lejos y vamos lejos. Y es por esa misma razón, además, que para nosotros es una enorme alegría. Estamos como perro con 2 colas. Es decir, que conmemorando la heroica huelga general, nosotros tengamos, junto a mi compañera aquí, que anunciar que el 16, 17 y 18 de noviembre, todo el campo popular de América Latina desarrolla una jornada continental en defensa de la democracia y contra el neoliberalismo. Para mí está bien expresado así. Son 2 formas de decir lo mismo. En última instancia, no hay democracia posible si prospera la concepción programática, humana, antihumana en última instancia, del neoliberalismo.
Y no es una cuestión baladí, que en momentos en que nosotros venimos aquí en Uruguay analizando la contraofensiva de la derecha, del capital financiero, las clases dominantes, el imperialismo norteamericano a lo largo y a lo ancho de América Latina, que hemos repudiado con absoluta claridad el golpe de Estado primero en Honduras, luego en Paraguay, el ilegítimo, abyecto golpe de Estado en Brasil, que tuvimos el orgullo de poder desarrollar una movilización de masa con la compañera Dilma Rousseff hablándole directamente a los trabajadores uruguayos. Y las distintas formas, luego de un periodo de avances, que podrán haber sido más o menos tímidos. Yo creo que el progresismo tiene sus límites, presenta sus rendimientos decrecientes, y esto lo digo como parte de un proceso histórico porque todavía no hemos podido y no hemos sabido cómo matrizar la integración continental de América Latina, que es integración productiva o no es, y cómo diversificar nuestras matrices productivas para una estrategia de desarrollo que nos saque de la dependencia. Es decir, hemos mantenido constantes nuestras bases productivas, básicamente primarias, y hemos redistribuido mejor. No alcanza con eso. Hay que meterse con las relaciones de producción o retrocedemos. Como bien decía Tabaré Vázquez en la conferencia de la OIT, lo que se estanca retrocede. Pero eso será parte de la praxis histórico mundial de todos los pueblos y en particular en nuestra América Latina. Está muy bueno defender la democracia, condenar los golpes de Estado, enfrentar la contraofensiva de la derecha del imperialismo y rechazar en todos sus términos la reacción conservadora, el recorte de los derechos, la situación espantosa que están viviendo los trabajadores y el pueblo acá nomás, en Argentina y en Brasil, con el corrupto gobierno de Temer. Y para nosotros es un enorme orgullo, además. Es un enorme orgullo. Tiene muchísimo que ver con cómo nos manejamos, porque aquí nos manejamos básicamente con ese criterio amplio de la unidad sin exclusiones. Esta jornada continental es la unidad sin exclusiones en toda América Latina. Es un enorme orgullo de que aquí a nuestro país vengan todo el movimiento sindical de la región, todos amigos nuestros, además de nuestro PCNT, con quienes luchamos juntos, todos los movimientos sociales, estudiantes, campesinos, movimientos ambientalistas, movimientos en defensa de la nueva agenda de derechos, feminista, indígena, toda la enorme amplitud de diversidad de movimientos sociales en un punto aquí en nuestro Uruguay para defender una perspectiva mejor para todos los pueblos de nuestro continente, donde hay que derrotar a la contraofensiva del enemigo y desbrozar el camino para lograr avances aún más sustantivos. Es un orgullo para nosotros, entonces, que efectivamente en este mismo acto en que conmemoramos la heroica huelga general con que los trabajadores enfrentamos la dictadura, estemos desarrollando el lanzamiento de ya no una declaración, un pegotín, un material de propaganda, no, una jornada continental de movilización en defensa de la democracia contra el neoliberalismo y por los avances democráticos, sociales y populares por las que luchamos. Hay movimiento popular y sindical para rato en nuestro país y en todo el continente. Vamos arriba. Para finalizar, le damos la palabra a la compañera Amanda Villatoro en nombre de todas las organizaciones que están organizando esta jornada continental, tanto de aquí de Uruguay como del resto de la región y el continente. Bien. Buenas noches para todos y todas. Saludar en primer lugar a nuestros compañeros y compañeras del PIT-CNT, en la persona de Marcelo, la persona de nuestro compañero Calero y Mariana, ¿no?, que está acá conduciendo estas palabras de este acto. En primer lugar, también saludar a los compañeros y compañeras del ESNA, del Encuentro Nuestra América,
Lo mismo que saludar a los compañeros y las compañeras de la FCM, que sabemos trabajan y acompañan todo este planteamiento que como movimiento sindical internacional y movimientos sociales y populares estamos haciendo. Quiero, en nombre del colectivo organizador de la jornada de noviembre, que son compañeros y compañeras de articulaciones como Amigos de la Tierra, de CLOC y Vía Campesina, de la Marcha Mundial de Mujeres, de la CUT Brasil, del Jubileo Sur, del capítulo cubano del ALBA y de la CCA, organización que represento y que nos dieron la oportunidad y el orgullo de poder dar estas palabras de lanzamiento de la jornada. Que creo, compañeros y compañeras, todas y todos del PIT-CNT y de la delegación nuestras acá del comité organizador, qué mejor momento histórico para hacer este lanzamiento, que es conmemorar con la historia que nos daba el compañero Calero, con las palabras que decía Marcelo, alrededor de ese acúmulo que tenemos como movimiento sindical, pero que también como movimientos sociales. Venimos acá en un momento histórico de celebrar una gesta que hace los trabajadores y trabajadoras de este país en un momento que estaba supuestamente determinado, que no podíamos protestar, que no podíamos movilizarnos. Sin embargo, se hizo y triunfamos. Y pienso, compañero Calero, que es importante que mantengamos niveles de esa memoria histórica, que es importante para los trabajadores, para las trabajadoras, para los movimientos sociales, los movimientos populares y para el movimiento sindical, porque en eso es que nos inspiramos para seguir luchando por la democracia y contra modelos como el neoliberal que solo causan pobreza y exclusión. Por eso es que estamos acá y pensamos que con lo mencionado por los compañeros acá del PIT-CNT es la antesala perfecta para poder decir y argumentar y movilizarnos por esa jornada aquí en Montevideo del 16 al 18 de noviembre. Para nosotros y nosotras, las organizadores, impulsores de esta jornada, ciertamente entendemos una cosa, y no porque seamos sabios, ni adivinos, ni adivinas, es que simplemente está tan evidente lo que pasa que tenemos que reagrupar nuestras fuerzas para resistir, movilizarnos para resistir y no sucumbir como hicieron los compañeros y las compañeras en aquel momento de esa huelga general. Decir que el capitalismo, el neoliberalismo, por ahora y nunca, en adelante ni atrás, tiene un proyecto para los trabajadores, para los pueblos, para los movimientos sociales. Lo que tiene es un proyecto de mayor acumulación, de mayor marginación, de mayor exclusión y de mayores niveles de pobreza en pueblos y países ricos como nuestra América Latina. Decir que con esa certeza venimos aquí a decir que así como ustedes no se la creyeron acá en Uruguay, acá en Montevideo, de que era un determinismo, la finalización de libertades, la libertad sindical, las libertades ciudadanas, nosotros en noviembre y a lo largo de todo este año queremos decir a la derecha, queremos decir a los neoliberales que no es cierto que vamos a claudicar por la defensa de los derechos de los trabajadores, de los pueblos, de nuestros pueblos originarios, de las mujeres, del medio ambiente y de toda esa gama de movimientos sociales que no vamos a abrir mano de derechos adquiridos que nadie nos regaló hasta ahora y que vamos a seguir luchando por ellos. Decir que nuestra jornada acá en Uruguay tiene una agenda importante como es tener claro esa lucha contra el libre comercio, que es la receta de los neoliberales, estar en contra de las transnacionales como modelos de desarrollo que no lo son modelos de empobrecimiento hacia nuestros países, lo mismo que la profundización de los procesos democráticos y la defensa de la soberanía
como también la integración de los pueblos. Cuando decía que estamos totalmente seguros y tenemos certezas, justamente por lo que decía Marcelo, lo que está pasando en Argentina y el último golpe de Estado que fue dado certero al corazón de la democracia, en este caso brasilera, nos dice contundentemente que no hay sino que luchar, hay que movilizarnos y hay que resistir. Creo que hay otro hecho histórico que nos debe de animar esta noche en esta celebración histórica de la lucha de este pueblo, de esta clase trabajadora, de este movimiento sindical, que fue uno que fue más reciente. En 1995 nos dijeron que en el 2005 iba a haber una gran área de libre comercio de las Américas y que estaba decretado por el capitalismo en su cuna y que no había nada que hacer frente a eso. Hicimos 10 años de resistencia, de movilización, y el 2005 enterramos el proyecto globalizador que tenía el gobierno de los Estados Unidos como opción de desarrollo para nuestros países, para nuestra América. Creo que el estar en esta jornada, en este tránsito de la jornada que concluye este año en Montevideo en noviembre, ciertamente nos inspira esas luchas y gestas históricas que hicimos como trabajadores y trabajadoras, y esta última que hicimos hace 12 años en Mar del Plata, recuerdo, lo hicimos también reconociendo que en este tránsito el movimiento sindical pudo hacer una estrategia y una línea clara de alianzas con otros sectores, que son los sectores populares, que son los sectores sociales, que dentro de las malas noticias son buenas noticias, porque no estamos solos, porque no estamos solas, y estamos claros que son alianzas de movimientos, de organizaciones que tienen las mismas preocupaciones y tienen el mismo compromiso de defender la democracia, que ahora está amenazada, y contra un modelo como el modelo neoliberal. Decir, compañeros y compañeras, que nosotros decidíamos hacer esta jornada la principal de toda la movilización que tendremos en toda la América Latina particularmente, decidíamos hacerlo en Montevideo en celebración de esto que ustedes han hecho y han dejado en la historia de resistencia, de movilización y de defensa por derechos de los trabajadores y trabajadoras, pero también del pueblo uruguayo. Decir que también reconocemos esa unidad que se pone por encima de todo, por encima de las diferencias, por encima de las tendencias, porque sabemos que unidos y unidas es como podemos enfrentar un enemigo tan perverso, con tanta fuerza para reprimir, pero que sin embargo somos capaces unidos de poder ganar luchas como la que se enfrentó aquí en esa huelga general, como también la que hicimos en las calles de Mar del Plata hace más o menos 12 años. Decir que nuestra jornada ciertamente procura terminar su movilización en estas fechas del 16 al 18, pero que pretendemos que a lo largo de todos estos meses, en toda nuestra América Latina particularmente, existan movilizaciones, existan opiniones, se genere una masa crítica, que podamos decir que tenemos un compromiso claro en favor de la democracia y contra el neoliberalismo, y eso nos acuña a nosotros, los más estructurados como movimientos sociales, movimientos populares y movimiento sindical, hacer ese pivote de resistencia, ese pivote de lucha y de movilización, porque ciertamente somos movimientos que defendemos nuestros temas específicos, pero también defendemos esa libertad y esa ciudadanía que a través de la democracia se practica. Decir, compañeros y compañeras, que estaremos acá todavía mañana decidiendo cómo va a ser el marco de la jornada,
Esperamos tener una buena movilización de todos y de todas acá en Uruguay, como también de muchas mujeres participando en ese debate de nuestra participación, de nuestra visibilidad y de nuestro aporte en esta parte de la historia, lo mismo que una buena movilización de jóvenes, y sabemos que Mariana va a tener mucho para apoyarnos y para acompañar esta movilización y estos campamentos de jóvenes que queremos hacer. Decir que quiero reiterar algo que está también acá en este documento que ha sido impreso como lanzamiento de la jornada, que estamos claros, compañeros y compañeras, que luchamos y venimos hacia Uruguay, venimos hacia Montevideo con una certeza clara, que demandamos ciertamente una transformación sistémica como movimiento social, sindical y popular, y estamos claros así que estamos contra el capitalismo, contra el patriarcado que asesina, contra el colonialismo y contra el racismo que también asesina. Decir, compañeros y compañeras, que nosotros queremos, nosotros y nosotras, el movimiento sindical de las Américas, aglutinado y afiliado en la CSA, lo mismo que los movimientos sociales y populares que ya mencionaba antes, porque queremos hacer de Montevideo esos 3 días la capital social de las Américas. A eso es que venimos, a invitarles, a decirles que estamos orgullosos y orgullosas de tener el acompañamiento y el apoyo de una organización tan importante en este país como es el PIT-CNT. Así es que damos por lanzada nuestra campaña, nuestro tránsito para estar acá en esta capital social de las Américas en noviembre 16-18 del 2017 en Montevideo. Muchas gracias.